Bienvenidos a una clase de física para segundo medio, donde vamos a ver la unidad número 1 de movimiento rectilíneo y el objetivo de aprendizaje es el OA9, analizar sobre la base de la experimentación el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado de un objeto respecto a un sistema de referencia, espacio temporal, considerando variables como la posición, la velocidad y la aceleración en situaciones cotidianas. A continuación también podemos ver el mail que dice abdala.aron@gmail.com, donde ustedes pueden hacer las consultas pertinentes, y el WhatsApp habilitado también para las consultas, donde ustedes pueden mandar imágenes, fotografías y se va a contestar al instante, obviamente en un horario prudente. Ahora vamos a ver qué significa y qué es el movimiento rectilíneo uniforme para que tengamos algunas bases. Primero, hay que ver que el movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento que se realiza o que realiza una partícula donde su velocidad es constante y por ende su trayectoria necesariamente es rectilínea. Esto quiere decir que es en una línea recta y es hacia una sola dirección. De acuerdo a la primera ley de Newton, toda partícula permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme cuando no hay una fuerza neta que actúa sobre él. Si vemos esto en un ejemplo, un vehículo o un móvil o una persona o cualquier objeto se va a mover si es que alguien hace una fuerza o algo hace una fuerza sobre él para que éste se mueva, o si no va a permanecer para siempre en reposo. Y si se mueve, para frenar o cambiar la dirección de su movimiento, necesariamente tiene que existir una fuerza que actúe sobre él. El movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza por tres cosas. El movimiento se realiza en una sola dirección en el eje horizontal. Esto significa que es en el eje X. Por lo tanto, el movimiento solo va a ser en este eje. B. La velocidad constante implica magnitud y dirección inalterables. Que esto quiere decir que no se alteran, siempre va a ser exactamente la misma. Y C, la magnitud de la velocidad recibe el nombre de rapidez. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando no tiene la flechita sobre la B, sobre la V, que no es de un carácter vectorial y más bien es de un carácter escalar, la velocidad se conoce como rapidez. Este movimiento no representa aceleración, lo que quiere decir que no hay variación de velocidad. Su aceleración es igual a 0. Se dice que es movimiento rectilíneo uniforme cuando el movimiento recorre distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. Por lo tanto, su velocidad es constante y la trayectoria es una línea recta. Como apreciamos en el móvil rojo o autito rojo, primero recorre 5 metros en un segundo, después 10 metros en 2 segundos, 15 metros en 3 segundos, 20 metros en 4 segundos, 25 metros en 5 segundos y 30 metros en 6 segundos. Esto quiere decir que en cada segundo el vehículo recorrió 5 metros. En el movimiento rectilíneo uniforme, algo que hay que ver, que determina la velocidad, va a ser tanto la distancia y el tiempo. B, vamos a conocerlo como rapidez porque no tiene la flecha arriba, no es un vector, es rapidez. D, la distancia que el móvil recorre. Y T, el tiempo que tarda en recorrer dicha distancia. Las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, como la podemos ver acá en este triángulo, en el triángulo mnemotécnico, podemos ver D, B y T, donde B es igual a triángulo D, que significa variación de distancia dividido la variación de tiempo. Entonces, la rapidez va a ser la variación de distancia dividido la variación de tiempo. El tiempo va a ser la variación de distancia dividido la velocidad, recuerden, o rapidez, la cual es inalterable, la cual no varía, entonces por lo tanto es solo B, y la distancia va a ser igual a B por la variación de T, que significa que es la rapidez por la variación del tiempo. Y son las tres formas de ocupar esta fórmula que veíamos anteriormente, que la fórmula B es igual a D partido en T. Ahora vamos a ver las unidades más significativas de este movimiento rectilíneo uniforme,
que serían distancia, que se mide en metros o en kilómetros, el tiempo, que se mide en segundos o en horas, y la velocidad, por ende, se va a medir en metros partido por segundo o en kilómetros partido por hora. Como ejemplo, vamos a ver que un auto se encuentra en la posición x0 igual a 8 metros. Lo que está diciendo es que no está partiendo desde el inicio del sistema de referencia, sino que está partiendo desde los 8 metros y se traslada con una velocidad constante a lo largo del eje X. Este es el eje X, el eje horizontal, con una velocidad de 20 metros por segundo, y me preguntan, determine su posición al transcurrir 3 segundos. Por lo tanto, yo voy a volver atrás y voy a ver que la fórmula para determinar la distancia va a ser b por variación de t. Eso significa que va a ser la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, o la variación que hubo de tiempo, cuánto tiempo transcurrió. Reemplazo la fórmula y voy a ver que b son 20 metros partido por segundo por 3 segundos, lo que quiere decir que S con S se van, que son los segundos con los segundos se simplifican, y me queda solo en metros, y 20 por 3, 60 metros. Entonces, como ya había recorrido 8 metros, cuando cuando empezó el tiempo de estos 3 segundos, yo tengo que sumar para saber la posición final los 8 metros iniciales más la distancia que recorrió después, que serían 60 metros. Por lo tanto, se encuentra a 68 metros. Bueno, jóvenes,